Voy a invitar al libro de Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 23, versículo número 44. Vamos a estar meditando en una verdad que encontramos aquí en el versículo 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y vamos a estar hablando acerca de Cristo, de todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de aquella gran obra expiatoria, de tal manera que ahora tenemos el único camino para poder estar a cuentas con Dios. Y el contexto del pasaje, leíamos en nuestra segunda lectura, es todo lo que concierne a las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Habían ocurrido ya los juicios, todos ellos injustos, fuera del lugar, la hora que debían haberse hecho. Testigos falsos fueron presentados, así que habían dos acusaciones principalmente en aquellos juicios. Estaban los judíos, que eran una acusación de blasfemia, que era un cargo teológico, que era en contra de Dios. La acusación era: se había hecho igual a Dios. Y por otro lado estaban los romanos, que la acusación era de sedición, era una acusación, un cargo político en contra de Cristo y básicamente hecho en contra del imperio, en contra del César. Así que vemos a los judíos, pero con que sus leyes no le permitían poder dar muerte a una persona, así que fueron a donde los romanos para que ellos pudieran condenarle a morir. Luego vemos sus sufrimientos, vemos a las personas. El contexto nos habla algo de aquello. Los otros evangelios añaden mucha más información: soldados, sacerdotes, el pueblo. Vemos a Judas, vemos a Pilato. Y todos ellos fueron los medios para que nuestro Señor tuviera que experimentar todo aquel sufrimiento, aquella aflicción en su cuerpo. Pero ellos fueron simplemente medios, porque Cristo se ofreció voluntariamente a experimentar todo aquello que Él iba a tener que vivir, porque nuestro Señor nunca perdió el control, sino más bien Él tenía un propósito y nada, absolutamente nada le iba a impedir cumplir este propósito redentor, que era satisfacer las demandas justas de Dios, para que el hombre ahora pudiera, una vez más, poder estar en comunión con Dios. Así que nuestro Señor había llegado el momento. En la historia de la humanidad ya estaba presente el punto cuando Él iba a nacer, pero también el momento exacto cuando Él iba a morir. Y luego de aquello entonces, de todo ese sufrimiento, vemos la crucifixión de Cristo. Esta se llevó a cabo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. 6 horas Él estuvo colgado allí. 6 horas donde tuvo que experimentar gran dolor. Y la primera pregunta que quiero responder es: ¿qué podemos ver en la cruz? ¿Cuáles son las cosas, de manera introductoria, que nosotros vemos en la cruz del Calvario? ¿Por qué la cruz significa tanto para el creyente? No en un sentido romántico, de tenerla tal vez detrás del púlpito para simplemente lamentarnos, simplemente dolernos por ese sufrimiento físico, sino es algo mucho más profundo. ¿Por qué la cruz tiene gran significado? ¿Y qué podemos ver allí? En primer lugar, vemos la gran y terrible profundidad del pecado del hombre. Porque, claro, vemos a estos hombres que acabo de nombrar, pero no debemos culparlos a ellos de todo lo que pasó. Fueron tus pecados, fueron mis pecados que hicieron necesario que Cristo se ofreciera a morir para poder satisfacer la ira de Dios sobre el pecado. Entonces no pensemos como esto es algo histórico, no pensemos en esto como algo que ocurrió hace casi 2000 años atrás y que nosotros no tenemos ninguna relación con aquello. Estos hombres fueron los medios, pero fue nuestro pecado que hizo necesario que entonces Él tuviera que ofrecerse a morir. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó, hablando acerca de Dios Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Allí está el propósito y la causa. Fue hecho por nosotros, para aquellos que iban a venir delante del Señor. Ahora,
¿Por qué es que aquello debía ser hecho? ¿Por qué debía ser entregado por nosotros? Porque piensa en la siguiente ilustración. ¿Pediste algún crédito alguna vez? Donde por alguna circunstancia de la vida no pudiste pagarlo y esa deuda se acumuló, esa deuda creció, esa deuda llegó a ser impagable. De tal manera que ahora no había nada que hacer en relación a esa deuda. Y ahora con respecto a nuestra vida espiritual, el creyente, perdón, la persona, el ser humano tiene una deuda delante de Dios. Una deuda de gratitud, una deuda de obediencia, una deuda de adoración cada día, cada segundo de la vida. Pero cada indiferencia, cada rechazo, cada pecado, cada mal pensamiento son ofensas que se acumulan, ¿no? De tal manera que acumulamos deuda e acumulamos ira de Dios en contra nuestra por nuestro pecado. Y aquello es impagable por nosotros mismos. No es algo que nosotros podamos pagar. No es algo que nosotros podamos hacer méritos, podamos hacer algún tipo de obra para poder pagar aquella deuda. Es imposible que nosotros podamos hacer algo por nosotros mismos. Entonces la cruz del Calvario muestra la profundidad del pecado del hombre y nos muestra esa incalculable deuda que tenemos delante de Dios que hace necesario que el Hijo de Dios tuviera que venir a experimentar el sufrimiento allí en la cruz. Pero también podemos ver el incomparable amor de Dios. Esto es algo maravilloso. Si en algún momento dudas del amor de Dios, simplemente mira al Calvario. Que el mismo Hijo de Dios tuviera que sufrir ese castigo eterno. Nos habla, nos presenta y nos muestra este amor inmensurable. Es un amor excelso, un amor incomparable, un amor que no tiene y no es posible imitar. Un poeta cristiano expresa lo siguiente: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo fuera un gran papel, y cada hombre un escritor, cada creyente especialmente un escritor, dice que jamás el hombre podría, esa tinta no alcanzaría ni la inmensidad del cielo para escribir allí el gran amor, la profundidad y el inconmensurable amor de nuestro Señor. Y en palabras del apóstol Pablo dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no solamente nos muestra lo terrible del pecado, sino el gran amor de Dios, pero a la vez nos presenta el único camino para ser salvos. Sin Calvario no hay salvación, sin Calvario no hay vida eterna. Así que allí está la cruz. Las 3 primeras horas la gente se burlaba de Cristo, hacía escarnio de Él, le menospreciaba, le decía palabras duras, hirientes. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Todos buscaban aún en ese momento su beneficio propio, los que estaban a su lado, los malhechores. Le decían al Señor que descendiera de esa cruz y los hiciera bajar a ellos también. Así que todo era burla, todo era escarnio, todo era algo difícil, todo era menosprecio, todo era desprecio. 3 horas, donde la gente era testigo. Pero en un momento, las 12 del mediodía, 3 horas habían transcurrido en la cruz y vino terrible oscuridad. Tinieblas, dice el versículo número 44, cuando era la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y esas tinieblas silenciaron toda burla, todo menosprecio, todo aquello en contra de Cristo ya no se escuchaba. Tinieblas, oscuridad total había cubierto la tierra. Y otra pregunta que quiero responder es: ¿por qué estas 3 horas de tiniebla? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué podemos obtener de estas 3 horas de tinieblas en la cruz del Calvario? Voy a tomar varios puntos y voy a ir avanzando rápido. En primer lugar, la dignidad de Cristo estaba siendo defendida. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios que había venido de las cortes celestiales, había despojado de su gloria para tomar las limitaciones de una naturaleza humana en su total dimensión, sin dejar de ser Dios. También fue hombre. Él había sufrido un tormento visible en esa cruz por 3 horas, pero luego como que el velo se cerró. Como cuando uno está en un teatro y en un momento la cortina impidió ver lo que estaba ocurriendo realmente detrás. 3 horas la gente disfrutando ese aparente espectáculo y en un momento tinieblas cubrieron la tierra y ya no era posible ver lo que estaba pasando en la cruz. ¿Por qué?
Porque en ese momento, de manera muy especial, la ira de Dios por el pecado, la ira de Dios por ese pecado que el hombre estaba acumulando en contra de él, iba a ser cargado sobre Cristo como pago por aquellos que iban a creer en Cristo, aquellos que iban a confiar en Él como el único medio para ser salvos. Así que a ojos corrompidos, a ojos burlescos, a ojos pecadores, no se les iba a permitir verle sufrir más en ese momento. No se les iba a permitir ver cada respiración dolorosa de Cristo cuando tenía que levantarse sobre sus pies para poder tomar algo de aire. Ya no se les iba a permitir ver esa agonía que él estaba experimentando. Ellos no iban a poder ver la humillación. Así que después de varias horas de desprecio, nadie lo hacía. Un silencio allí de estas personas. Qué evento, qué maravilloso evento lo que estaba ocurriendo allí. Pero a ojos humanos ya no se le era permitido ver. Porque también estas 3 horas de tiniebla nos muestran que había allí un dolor extremo, una humillación inigualable. Las tinieblas indican, algo está ocurriendo allí, pero que era mucho más profundo de lo que se estaba realmente viendo. La gente podía ver su rostro desfigurado, podía ver su semblante lleno de dolor, podía ver ese terrible grado de castigo que él estaba experimentando allí en la cruz, su agonía al respirar, su dolor físico, ese dolor en las manos y en los pies producto de los clavos, sus heridas abiertas debido a los latigazos que recibió. Todo aquello la gente lo podía mirar, pero había algo que estaba ocurriendo, algo tan profundo, mucho más allá del castigo físico, que no se podía ver, y las tinieblas nos ilustran y nos presentan precisamente esta gran verdad, que Cristo el Salvador estaba sufriendo, llevando el castigo de la suma total de los pecados de aquellos que serían perdonados, la suma total de esa ira acumulada por el pecado del hombre en contra de Dios, de su pueblo. Todo aquello, esa suma absoluta estaba siendo llevada por Cristo en la cruz del Calvario. Las personas solamente veían algo físico, veían heridas, eran incapaces de ver realmente la obra que Cristo estaba haciendo en la cruz del Calvario. Y las tinieblas precisamente nos ayudan a entender esto, nos ayudan a comprender esta gran verdad, que Cristo tomó el castigo por millones de personas, millones y millones de personas. Y allí ese castigo fue comprimido en esas 6 horas, pero especialmente en las últimas 3. Lo que debíamos nosotros sufrir por una eternidad, lo que nosotros debíamos experimentar por toda la eternidad, Él lo cargó sobre sí mismo allí en la cruz del Calvario. Ese dolor, esa angustia, esa aflicción, producto del pecado, no la podían comprender aquellos hombres que lo menospreciaban, que se burlaban de Él. Como si Dios dijera: hey, ya debes entender que esto no es un espectáculo, esto no es un show para que vengas aquí a pasar un buen momento, un buen tiempo. Tal vez muchos habían sido testigos de crucifixiones, los romanos lo habían traído una vez más, lo habían perfeccionado de los persas para poder disuadir a las personas de ir en contra del imperio. Estaban acostumbrados a ver este tipo de cosas, iban a disfrutarlo, era un lugar público para que la gente precisamente lo viera. Pero aquí no era simplemente una situación física, aquí estaba haciéndose la más grande transacción que nosotros podemos conocer. De tal manera que Cristo, llevando el castigo, allí nos estaba mostrando ese dolor, estas tinieblas mostraban esta angustia, este dolor terrible. Pero también nos muestra esa experiencia desoladora que Cristo tuvo que experimentar en la cruz del Calvario. Él expresó en una de sus frases desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y eso lo dijo por nosotros, queridos hermanos, por el pecado que Él cargó por nosotros. Entonces, si piensas, si llegas al final de la vida y si nunca te has arrepentido de tus pecados, si nunca has sentido un
un real dolor por el pecado y no has confiado en Cristo como el único medio para poder estar a cuentas con Dios, si has vivido en contra de Él, si has sido indiferente a Él, si has pensado en tu propio beneficio, en tu propia vida, lo que va a quedar para ti en la eternidad es que deberás sufrir por tus pecados, deberás ser castigado por todo aquello. Y aquello es ser desterrado de la presencia de Dios. Aquello es ser quitado para siempre y es ser enviado lejos de Dios. Cuánta desesperanza, cuánta soledad, cuánta tristeza, no hay nada más que hacer por una eternidad pagando por aquellos pecados, experimentando estar lejos de Dios para siempre. Y eso es lo que nuestro Señor aquí está expresando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está experimentando el castigo eterno. Está experimentando el infierno mismo, el lugar de todos aquellos que iban a creer en Él. Entonces las tinieblas precisamente nos ilustran esto, una oscuridad terrible espiritual, nada que nosotros ya podamos contemplar, nada de aquello. Esta experiencia desoladora por culpa del pecado. Entonces, si Cristo me ha de salvar de esto, Él tiene que sentir esta desesperanza, tiene que experimentar la separación eterna de Dios, tiene que experimentar el olvido de Dios, tiene que experimentar las consecuencias eternas del pecado. Eso es lo que Cristo está haciendo allí. Por eso clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está experimentando el infierno que el hombre tiene que experimentar para que el hombre finalmente no lo experimente y pueda disfrutar de la vida eterna. Es una experiencia terrible la que llevó y tenía que llevarla para poder hacer su obra. Y las segundas 3 horas en tinieblas nos recuerdan esto, traen a nuestra mente esta gran verdad. Nos representan a todos nosotros en esa desesperanza, en esa angustia eterna, en esa soledad, que no hay nada más que podamos hacer. Y el Señor allí nos muestra esta experiencia desoladora por culpa del pecado. Pero también las tinieblas lo que hacen es vindicar a Cristo, porque Él terminó con esto. Él no solo comenzó la obra, sino que Él la terminó. Porque allí en la cruz del Calvario y en medio de las tinieblas, Él expresa unas palabras, que es una palabra en el original, 2 palabras en el español, que son tremendas y encierran una verdad inmensa. Consumado es. Este término era usado en los negocios en aquellos años, ya sean en deudas que se contraían, cuando se pagaba completamente, se marcaba o se decía tetelestai, que era simplemente la deuda ha sido pagada. Ya no tienes deuda que pagar, no hay nada pendiente. Y esas fueron las palabras que nuestro Señor exclamó de la cruz. La deuda por el pecado, la deuda que teníamos en contra de Dios, por lo cual la ira de Dios estaba sobre seres humanos, dice que Él la pagó allí en la cruz del Calvario. Y Lucas lo expresa aquí de una manera hermosa. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y antes de eso, Él explicó y dijo esta palabra, consumado es. Porque esta era una expresión no de dolor, no era una expresión de sufrimiento, no era una expresión de ¿por qué me hacen esto? Era una expresión de triunfo, era una expresión de victoria. Era una expresión de que la obra ha sido concluida. Era una expresión de que ya no hay nada más que hacer. Era una expresión de que la deuda por el pecado estaba completamente pagada. Tetelestai, consumado es. Porque allí en la cruz del Calvario también se hizo la más grande transacción de la historia. Y esta iba a significar gran agonía. Y no podía ser visto. Entonces, es algo que no puede ser descrito. Una película te puede mostrar sufrimiento físico, la hemos visto tal vez, algunas producciones de Hollywood, o algunas tal vez musicales,
o tal vez alguna representación teatral o lo que sea, pero aquello está limitado. Te puede mostrar tortura física, te puede mostrar dolor, te puede mostrar un rostro triste, pero no te puede mostrar el dolor espiritual, el dolor en el alma que Cristo estaba experimentando en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedes ver eso? ¿De qué manera puedes realmente dimensionar la real obra que Cristo estaba haciendo en la cruz por medio de una representación teatral o del cine? Allí el Señor justo, el santo y juez de la tierra, estaba sufriendo el castigo de la justicia de Dios en nuestro lugar. No hay cómo representar eso. Y las tinieblas precisamente muestran esta verdad. Tetelestai, consumado es. El principio es que Cristo terminó la obra que se le había encomendado. La deuda había sido pagada. ¿Qué fue lo que pagó el Señor? ¿Cuál es esa transacción que Él hizo allí? ¿Cuáles son las cosas que Él cumplió? Consumado es, todo está hecho. En primer lugar, las promesas, las profecías, los tipos, las ilustraciones, los mensajes del Antiguo Testamento que anunciaban un Salvador, que mostraban el desarrollo de la profecía o del anuncio de Génesis 3:15 durante toda la historia del Antiguo Testamento. Todo aquello fue cumplido en Cristo. Salmo 22 nos presenta las palabras de Cristo desde la cruz. Isaías 53, más de 40 profecías acerca de Cristo. Estadísticamente, la posibilidad de que un hombre cumpla las promesas tan solo de un capítulo de la Biblia son una probabilidad que tiende al infinito. Es como que en la 9ª región pusieras 1 metro de altura de billetes y desde una altura bastante alta, digamos, apuntes, tires una piedra y la achuntes al billete que corresponde. Esa es la probabilidad, es algo probado matemáticamente, según algunos expertos, de que una persona cumpliera tan solo las más de 40 profecías que hay en Isaías 53, y Cristo las cumplió de manera perfecta, todas y cada una de ellas. Así que todo fue cumplido en Cristo. También Él pagó la obediencia, la deuda de gratitud, de obediencia, la que hablábamos al principio, la deuda de adoración a Dios. Todo eso el Señor lo hizo. Una vida de obediencia a los estándares de Dios que había sido perfecta. Todo lo que la ley requería, resumido en los 10 mandamientos, todo el Señor lo había hecho sin fallar en ninguno de ellos, en ningún segundo, en ningún minuto, en ningún instante de su vida. Él tuvo una vida completamente perfecta. ¿Para qué lo hizo? Para que el hombre que es pecador, el hombre que no cumple el deber de obediencia, de gratitud y adoración, pudiera ser salvo. ¿Por qué? Porque las demandas de Dios son inmutables. La obediencia perfecta a sus leyes sigue siendo la norma. De tal manera que ahora, como no podemos cumplirlo, nosotros nos aferramos a la obra de Cristo en la cruz. Nos aferramos a lo que Él hizo. De tal manera que aquello, el Señor lo hace nuestro, y en la justicia de Cristo es que somos declarados justos. Cristo lo hizo y Él obedeció totalmente cada uno de los puntos de la ley. Así que también Él pagó esta deuda de obediencia que nosotros no podemos pagar. También Él pagó la justicia de Dios, de tal manera que aquello quedó completamente satisfecho por su sacrificio en la cruz. La deuda estaba completamente pagada, y ahora al concluir su obra, Cristo se convierte en el camino a través del cual podemos llegar a Dios. En Adán, la comunión con Dios fue rota, fue quebrada, fue completamente dañada, pero en Cristo ahora es restaurada. El sacrificio había pagado completamente el precio por nuestro pecado. La justicia de Dios había sido satisfecha. Cristo. Esto es todo lo que Él pagó, y por eso dice consumado es, tetelestai. Todo es cumplido en Cristo. Él obedeció los estándares, su obediencia fue perfecta, la justicia de Dios fue satisfecha, y en cuarto lugar también, Él destruyó totalmente el poder de Satanás. El pecado castigó a Cristo, pero Él destruyó el pecado. Él conquistó el pecado. Él venció a Satanás. Así que los que iban a creer en Él ya no estarían bajo el dominio del pecado.
Ya no estarían bajo el dominio de Satanás, bajo el reinado de Satanás. Porque precisamente Cristo fue enviado para libertar a los cautivos, para libertar a los oprimidos, cautivos del pecado, oprimidos por Satán, y Cristo por su obra en la cruz del Calvario a todos aquellos que vienen de Él, los liberta del pecado, de la opresión de Satanás, del reino de las tinieblas y los trae a la luz, al reino de la luz admirable, al reino de libertad, al reino de vida eterna. Eso es lo que Cristo hace en aquellos que vienen de Él, arrepentidos de su pecado y creyendo con todo su corazón que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que nosotros podamos estar a cuentas con Dios. Consumado es. Todo lo que faltaba ahora entonces era que Cristo muriera para que ahora fuera resucitado, para que ahora pudiera venir una vez más a la vida. Y de eso vamos a hablar el día domingo. Ahora simplemente la obra de Cristo había concluido. El precio está pagado. Entonces Cristo está diciendo, acabé mi trabajo, consumado es, ya no hay ninguna deuda, hice la obra, pagué la deuda. El hombre puede ser reconciliado con Dios. Puede el hombre tener vida eterna. Puede el hombre alcanzar dicha y felicidad eterna, ya no basado en asuntos de este mundo, sino basado en la comunión, en la nueva relación con Dios. No hay nada que se pueda añadir a la salvación. Ningún rito religioso, ninguna ceremonia, ninguna penitencia, ninguna obra humana, ningún mérito humano, ningún esfuerzo humano puede añadir algo a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sería una ofensa en contra de Cristo pensar que aquello no es suficiente y que yo debo añadir algo, que yo debo aportar algo, que yo debo hacer un mérito, porque estaríamos diciendo con aquello, Cristo falló, no hizo todo lo necesario y el consumado es no tendría sentido. Consumado es sería algo limitado, porque básicamente estaríamos diciendo quedó algo por pagar y aquí están mis méritos para hacer eso. No, queridos amigos, Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Nada ni nadie puede mejorar lo que Cristo hizo en la cruz. Pero también es un llamado. Y vuelvo a la oscuridad ahora. Es un llamado para que veamos que nuestro pecado estaba allí. Esto es lo que las tinieblas nos anuncian. Es un llamado para que veamos que nuestro pecado estaba allí. 3 horas el Señor era visible. 3 horas podía ser contemplado en todo lo que Él estaba haciendo. Pero después solo quedan tinieblas. Después ya nada se puede ver. Como si Dios nos dijese a nosotros, hey, no le veas a Él. Él no tenía pecado. Más bien debes verte a ti mismo. Tú estabas allí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor fue a la cruz, no por su pecado. Él no tenía pecado. Él no conoció pecado. Él estaba allí por nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra mentira, nuestro odio, nuestro rencor, nuestra murmuración, avaricia. Seguramente podríamos estar todo este día nombrando pecados por los cuales Cristo tuvo que ir a la cruz. Y el Señor por medio de la oscuridad nos dice, hey, Él no debía haber estado allí. Era nuestro pecado, pero hay algo más. Aunque nosotros hubiéramos estado allí, jamás hubiéramos podido pagar por nuestro pecado. Y las tinieblas exponen esto delante de nosotros. Son como un espejo que nos permite ver mi pecado. Como dije al principio, la gran dimensión, la gran profundidad del pecado que hace necesario que Cristo, un representante, pudiera estar allí en mi lugar. Las tinieblas también nos muestran aquello. De tal manera que eso te impide verlo de manera tan romántica, como simplemente un acto de amor y misericordia, pero en un sentido temporal, como para que nosotros recordemos y nos lamentemos y tengamos detrás del púlpito un Cristo crucificado para que seamos movidos en meros sentimientos. Queridos amigos, las tinieblas son como un espejo que nos permiten comprender
que nuestro pecado era el que estaba siendo transado allí en la cruz del Calvario. Son hermosas las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros, pecadores e injustos, fuésemos hechos justicia delante de Dios. ¿Qué más nos dice las tinieblas? Mostrar que la salvación, la obra de Cristo, iba a estar oculto a personas malvadas. Piensa, 3 horas, las 3 primeras obras, los religiosos, los soldados, la multitud, el pueblo haciendo escarnio de Cristo. Se burlaban de él, le menospreciaban. Todos estaban gritando insultos contra él. Si eres el Cristo, el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Sálvate a ti mismo, etcétera. Palabras hirientes, meneando la cabeza. Pero las tinieblas callaron a todos ellos. Sus ojos ya no podían ver lo que estaba ocurriendo desde ese momento en adelante. Era oculto para ellos, estas personas malvadas, lo que estaba pasando en la cruz, el verdadero significado de la cruz. Y así pasa también hoy en día. Muchas personas tienen desprecio por Cristo. No entienden realmente lo que estaba pasando en el Calvario. No comprenden realmente lo que estaba ocurriendo allí. Realmente no logran dimensionar la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si lo entendieran realmente, si hubiera una comprensión verdadera en su alma, Dios abriera su entendimiento para comprender lo que estaba ocurriendo allí, correrían delante del Señor pidiendo perdón, reconociendo que era el propio pecado de la persona que estaba siendo pagado allí. Y tal vez tenemos cierto entendimiento. Muchas personas tienen entendimiento, pero es algo superficial, no les conmueve, no les afecta. Simplemente ven a Cristo como un ejemplo moral, alguien a quien imitar. Simplemente lo ven como una persona loable en la historia de la humanidad, pero nada más que aquello. Y todo esto se ilustra en las tinieblas. Estas personas malvadas no podían entender ni comprender lo que estaba pasando allí en la cruz del Calvario. Era oculto ante sus ojos. Querido amigo, si no tienes tiempo para Dios ni para Cristo, si no realmente hay interés en las cosas eternas y toda tu vida está en este mundo, no vas a ver nada del Calvario. No vas a comprender la profundidad de lo que allí estaba pasando, y el amor de Cristo, el amor de Dios no va a significar absolutamente nada para ti. Y por último, las tinieblas enseñan que lo que Cristo hizo en la cruz debe ser recibido por la fe. No se podía ver. Nadie podía contemplar allí lo que estaba pasando. Los beneficios del Calvario se obtienen por la fe. Quizás piensas que mirando un crucifijo, mirando una imagen, tal vez te ayude. No, absolutamente no. Las tinieblas nos muestran que si hemos de recibir los beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aquello debe ser recibido por la fe. No le podemos nosotros ver con nuestros propios ojos. No podemos contemplar a Cristo con nuestra vista. Es por la fe. Es por la fe. Creemos que el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, sufrió, murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado de aquellos que creen y confían en Él y vienen delante de Él. Lo creemos. ¿Comprendemos esto? Lo aceptamos y lo creemos. Confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz. El Evangelio debe ser recibido por la fe. Debes confiar en Él. ¿Cómo podemos confiar en Él? ¿Qué significa esto? De que debe ser recibido por la fe. En primer lugar, viene delante de Dios en arrepentimiento. Arrepentimiento por tus propios pecados. Y le dices en oración,
Y no a la ligera, no de manera superficial, porque Él demanda que seamos genuinos. Y le dice, Señor, perdóname. Señor, mira, esto es lo que he hecho. Y tal vez piensas y recuerdas aquellos pecados que han gobernado tu vida. Señor, aquí está mi orgullo. Aquí está mi maldad. Aquí está mi libertinaje. Aquí están las cosas que he pensado. Este es el tipo de persona que he sido. Este es el tipo de cosas que he hecho. Seguramente no te vas a acordar de todo el pecado que has practicado. Por supuesto que no. Si tienes 20, 30, 40 años. No es que sean 10 o 20. Son millones, son infinitos esos pecados, segundo tras segundo. Pero te vas a acordar de estos patrones de pecado tal vez. Y le vas a decir al Señor, este es el tipo de persona que he sido. Este es el tipo de cosas que he hecho. A través de toda mi vida he actuado en contra de ti, he pecado, he tenido desprecio por ti, oh Dios. He sido indiferente, nada de esto me interesa. Y he tomado la vida para mí y me he creído dueño de mi propia vida, no te he considerado. Señor, mira, me arrepiento. Ahora comprendo a la luz del Calvario la gravedad del pecado. Hay un cambio de mente con respecto al entendimiento que tenemos del pecado. Comprendemos que no es algo trivial. Comprendemos que no es algo que no tenga valor, sino que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir a pagar precisamente por mi pecado, por mi rebeldía. Le decimos al Señor, me arrepiento. Señor, tómame, límpiame, hazme nuevo. Permíteme que te conozca, Señor. Te arrepientes delante de Dios. Pero luego también crees en Él. Crees en lo que Cristo ha hecho por pecadores. En todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Arrepentimiento sin fe no es más que remordimiento. Arrepentimiento sin confiar en Cristo no es más que un dolor pasajero por el pecado. Pero un arrepentimiento verdadero se caracteriza por ir acompañado de fe sincera en Cristo en todo lo que Él ha hecho por pecadores. Te maravillas de su amor. Te maravillas y te sorprendes de su misericordia. Todo lo que Él ha hecho, reconoces que ya no hay nada más que puedas hacer para merecer el favor de Dios. Así que ahora pones toda tu confianza, toda tu fe en lo que Cristo hizo y logró en la cruz del Calvario. ¿No necesitas un lugar para esto? ¿No necesitas un día específico, especial para esto? ¿No hay ninguna preparación externa especial que debas hacer, algún ritual? ¿O hacerlo delante de un líder religioso, confesarle a otra persona lo que has hecho? No, debes hacerlo delante de Dios, directamente a Él. Necesitas sinceridad, necesitas dolor por el pecado, necesitas verte a ti mismo en la cruz del Calvario, necesitas ver tu incapacidad de que si hubieras sido tú, jamás hubieras podido pagar la deuda de tu pecado. Necesitas ver a Cristo allí en tu lugar como aquel que sí, no solamente podía hacerlo, sino pagó por el pecado, hizo satisfacción plena por el pecado delante de Dios. Queridos amigos, estamos de acuerdo que existen doctrinas complejas en la Biblia. Por cierto, estamos de acuerdo. Doctrinas que requieren tal vez mucho estudio. Pero el Evangelio, la obra redentora de Cristo, la manera en cómo podemos alcanzar salvación, es algo que hasta un niño podría comprender. Ese es el plan hermoso de Dios. Que el mensaje de salvación hasta el más pequeño lo pueda entender. Esto no es algo difícil para nuestra mente, que Cristo murió en lugar de otros para satisfacer la justicia que Dios demanda por el castigo. Queridos amigos, concluyo. Si al final de tu vida nunca te has arrepentido de tus pecados, ni has rendido tu vida a Cristo, estarás fuera de la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿qué harás ese día? ¿Qué harás ese día? Y piensa ahora en lo que Cristo hizo por pecadores. Él no era un Salvador distante. Él no te manda a caminar y peregrinar un año a cierto lugar para que de alguna manera puedas obtener alguna posibilidad de algo para ti, ¿no? Él está en todo lugar. Y vino a la cruz precisamente para abrir el camino al Padre y estar en comunión con Dios. Míralo en aquel sufrimiento tomando el castigo de aquellos que se arrepienten. Él es un gran Salvador. Qué maravilloso amor. Él amó a su pueblo y se entregó voluntariamente
por todos y cada uno de ellos. Sublime sacrificio, dice un himno. Sublime sacrificio, excelso amor, el de nuestro Salvador. Estas son cosas sorprendentes. ¿Qué dirás ese último día si rechazas el Evangelio? ¿Podrás decir que Dios no tuvo amor o misericordia a la luz de todo lo que Él hizo en el Calvario? ¿Qué excusa más absurda es eso? Discúlpame. Que Él no tuvo amor, que Él no tuvo misericordia cuando tuvo que experimentar terrible aflicción en su cuerpo y aún mayormente en su alma. Que Él no dio provisión para nosotros. ¿Osarías decir algo en aquel último gran día? Con razón la Biblia dice que no va a haber excusa. Tendremos que callar delante de las pruebas que han de ser presentadas en contra del hombre. No seas necio, querido amigo. Ven a Él, arrepiéntete de tu pecado. Seas joven, seas adulto, seas anciano, con todo el vigor de tu fuerza o ya avanzado hacia el final de tu vida, ven al Señor. Búscale mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano, dice el profeta. Y añade esta tremenda promesa. Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Aquí en el Calvario está todo el corazón de Dios. Está todo el Evangelio. Y no ha habido y no habrá nada en la historia de la humanidad algo como esto, que Cristo murió por pecadores. Que el Señor nos ayude a todos.